Nuestras Fuerzas Armadas, por vía de nuestra nueva Constitución, tienen o tenemos responsabilidad no solo de la defensa militar de la patria, que ahora constitucionalmente no es exclusivo de las Fuerzas Armadas tampoco. Entonces, además del nivel de la cuota de responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas con la defensa integral del país, también tenemos responsabilidad con el desarrollo integral del país, que eso antes no se contemplaba. Es decir, no solamente de formarte para defender militarmente, sino que debes actuar en la cotidianidad para ayudar al desarrollo del país. Y por el otro lado, constitucionalmente, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también contempla, a diferencia de lo que se concebía antes, que ahora la defensa integral del país y la defensa militar del país no es exclusividad de las Fuerzas Armadas. Todos los venezolanos, independientemente que vivamos o no vivamos en el territorio venezolano, somos corresponsables de la defensa integral del país. Y todos los extranjeros que habitan en nuestro país también tienen responsabilidad en la defensa integral del país. Ahora la defensa militar es responsabilidad de los uniformados y de los no uniformados, que debemos actuar conjuntamente en consecuencia. Es decir, esos son los grandes cambios y las grandes cosas que se deben ver dentro de la institución. Yo dificulto que un pueblo uniformado, que tiene conciencia de su identidad como pueblo, tiene conciencia del camino que estamos siguiendo, sino que es seguir ese tránsito que nos legaron nuestros padres fundadores, va a actuar en contra de ese proceso. Se puede actuar en contra de algo que sea antiproceso, pero yo creo que en contra del proceso difícilmente se logra. Esas situaciones se dan en aquellas Fuerzas Armadas que no son de extracto popular, Fuerzas Armadas que, como tradicionalmente lo hemos reconocido en nuestra cultura occidental, representan a los grupos dominantes de la sociedad, de grupos económicos y grupos sociales. Allí se dan con frecuencia ese tipo de interpretación. Realmente interpuse el recurso para lograr, como en efecto se logró, que el Tribunal Supremo de Justicia pudiera interpretar de manera inequívoca y de forma vinculante cómo debe interpretarse el artículo 231. La colectividad venezolana e internacional tenía mucha preocupación por la juramentación del presidente Hugo Chávez y llegó a especularse que su falta de juramentación podía considerarse como una falta absoluta y que debía en ese caso tomar la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello. Bueno, a través del recurso que presenté, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretó que el presidente Hugo Chávez no es un candidato electo, como bien lo prevé la literatura del artículo 231, sino que se trata de un presidente reelecto, ya juramentado desde 1999 y que además el juramento, por supuesto, no es imprescriptible y que hay continuidad en el ejercicio de la función administrativa. Ese es básicamente el pronunciamiento puntual de la sentencia. Luego hay otros pronunciamientos, entre los cuales se encuentra la legitimación por vía de consecuencia de los ministros y los que conforman el tren ejecutivo. El vicepresidente Nicolás Maduro ya había sido instituido como vicepresidente antes del viaje del presidente Hugo Chávez a la República de Cuba, incluso en ejercicio de la parte final de su mandato anterior, puesto que esta designación ocurrió en diciembre, de tal manera que al haber continuidad administrativa en la gestión del presidente Hugo Chávez, por vía de consecuencia, sus ministros, así como el vicepresidente, están totalmente legitimados. El venezolano común está respondiendo a la confianza de sus instituciones, no solamente del Poder Ejecutivo, que representa al presidente de la República, sino del Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo en manos de la Asamblea Nacional. Fíjate cómo, aún en ausencia del presidente, tuvimos los comicios electorales y ganamos 20 de las 23 gobernaciones. Esto significa que el venezolano común sigue confiando en la estabilidad democrática e institucional del país. Definitivamente, si en el futuro, espero no reciente, el presidente, como cualquier ser humano, no estará más, ya el chavismo es una fuerza política que queda con un nombre y un espacio determinado en el mundo, no solamente en el mundo venezolano, en el mundo entero,
Por lo tanto, así como en Latinoamérica y en otras partes han habido movimientos sociales y políticos que han sobrevivido a su líder primigenio, también el chavismo puede y perfectamente lo hará en una eventual ausencia, espero que no sea pronto, ni mucho menos del presidente Chávez. Fíjate, tenemos ejemplos claramente establecidos, como por ejemplo el peronismo. A la muerte del expresidente Perón, la fuerza política, porque es el ideario, es la ideología la que permanece. A veces el líder se va, pero la ideología permanece.